Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Acá estamos, obviamente siguiendo de cerca lo que pasaba recién en la comisión que debatía acerca de la situación de los atletas. La semana pasada los escuchamos a los atletas olímpicos y esta posibilidad de volver a recuperar un porcentaje de los impuestos que pagamos en virtud de que ellos puedan tener mejores fondos para poder entrenar y representarnos en las competencias internacionales. Vamos a presentar los títulos y en un ratito les contamos lo que se viene. Comisión de Presupuesto y Hacienda, a las 13 horas se va a reunir la comisión. Hoy es la quinta reunión informativa. Se debate el presupuesto general de la Administración Nacional para el año 2026. Comisión investigadora de la criptomoneda Libra. Esto también va a suceder hoy, va a ser a partir de las 3 de la tarde y se reúnen para poder dictaminar nuevas medidas de prueba. Y en un ratito nada más se reúne la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación del Fentanilo Contaminado. Se va a reunir con invitados. Va a recibir otra vez una tanda de familiares de víctimas. Ya estuvieron 2 veces en 2 oportunidades, pero bueno, son varios, entonces van viniendo de a tramos. ¿Cómo estás, Jessy? Bienvenida. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bueno, bien, hoy es un super martes de muchas Sí. actividades. Obviamente toda la atención está puesta en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no porque los otros temas no sean importantes, sino porque obviamente es la ley de leyes, es el debate más, concentrado que vamos a tener esta tarde. Sí, así es, y porque vienen funcionarios, ¿no? Del Poder Ejecutivo también en estas reuniones informativas. Bueno, la oposición hizo un listado de distintos funcionarios que quieren, de distintas áreas que quieren que vengan a exponer y poder hacerles consultas al respecto. Recordemos que está además en plena negociación porque la idea de la oposición por el emplazamiento que se votó es lograr un dictamen del presupuesto 2026 para el 4 de noviembre. Antes de que haya una renovación de la Cámara, las elecciones que tenemos este domingo. Bueno, los funcionarios que van a venir hoy son el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias. Ese va a quedar para la próxima semana probablemente. Hoy vamos a tener funcionarios del Ministerio de Sturzenegger. Ah, bueno, de Desregulación y Transformación del Estado. Uno de ellos fue diputado nacional, Alejandro Cacase, que es el secretario de Desregulación, va a estar presente hoy, y también Maximiliano Farías, que es el secretario de Transformación del Estado y la Función Pública. Seguramente tengan, o sea, siempre hasta ahora los funcionarios lo que hacen es presentar un informe de su área, de todos los logros que tuvo el gobierno, de todo lo hecho hasta el día de hoy. En el área precisamente, bueno, si hubo, se achicaron funciones, se disolvieron organismos que, bueno, esta gestión consideraba que estaban duplicados, muchos por facultades delegadas que le dio la ley bases, algunos, bueno, tuvieron que volver para atrás, pero seguramente van a dar Pero entonces, repetí, secretario de Desregulación. Alejandro Cacase, y el secretario de Transformación del Estado y la Función Pública, que es Maximiliano Farías. Bueno, que es como en su momento lo que se conoce como los ministerios de modernización, ¿no? Claro. O sea, las transiciones que un Estado tiene que generar para poder adaptarse al mundo que corre. Sí, y también, bueno, seguramente dentro de este ministerio o de este área también tiene que ver con las empresas sujetas a privatización, que el gobierno quiere avanzar también en algunas, como por ejemplo Nucleoeléctrica, que sacó un decreto para dejar todo listo para avanzar en un proceso de privatización parcial. O como explicaba el titular del ARCA, cómo van a atravesar o cómo proponen que el ARCA se modernice para poder, obviamente, desburocratizar, porque eso es lo que se busca con todo este tipo de transiciones y de modernizaciones. Bueno, está bueno porque el diputado mandato cumplido Alejandro Cacase es un diputado que conoce mucho de la dinámica del Congreso y seguramente va a ser uno de esos pocos funcionarios que generosamente brinde información, abra un poco estos procesos de modernización a los que se supone estamos transicionando. Esto va a pasar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Quiero contarles que también ayer un poco sorprendió cómo empezó la semana con esta convocatoria que hizo el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con los titulares de los bloques
y 2 funcionarios particularmente, más el presidente de la Cámara de Diputados, un poco como para poder revisar algunas cuestiones que para los bloques opositores son deben ser inexorablemente incluidos dentro del presupuesto y que tiene que ver con esta cuestión de estas leyes que fueron insistidas y que no están implementadas. Ahora acabamos de conocer lo mismo con el tema Garrahan y universidades, que es lo mismo que sucedió con la ley de discapacidad, que están, están resistidas acá en el Congreso, se siguió todo el trámite que había que seguir y sin embargo el gobierno no las va a implementar. Sí, así es, lo conocimos hoy mediante el boletín oficial, que lo que hizo el gobierno con estas 2 leyes que se sancionaron juntas, por eso salieron los 2 juntas, pues se les vencía el plazo al gobierno para la promulgación. Lo que hace el gobierno es promulgarlas, pero suspender la aplicación al mismo tiempo. Y en lo que se basan es en distintas leyes, digamos, la administración financiera y unas normas complementarias también sobre los presupuestos nacionales, que lo que indican es que en algunos artículos dicen toda ley tiene que tener expresamente cuál es su fuente de financiamiento y si no puede suspenderse su aplicación. Se basan en esa legislación para decir, nosotros devolvemos esta ley, estas 2 leyes al Congreso, igual que hicieron con la emergencia en discapacidad, para que el Congreso corrija esta cuestión. La expectativa del gobierno dice, bueno, estamos debatiendo el presupuesto 2026, hagamos el debate ahí de cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para este tipo de iniciativas. Bueno, y por eso, entre otras cosas, ayer la izquierda no estuvo presente en esta reunión y tampoco estuvo el Frente de Todos, que expresaron justamente que esos debates tienen que darse hoy en la comisión y no a puertas cerradas en una reunión que de todos modos para muchos fue, si bien trabada, importante, porque lo que se trata justamente es de generar consensos, ¿no? Tratar de avanzar, porque todos un poco coinciden en que aunque es un presupuesto que cuando te toca hacer oposición lo ves un presupuesto que está, no ajustado a la realidad, sin embargo, siempre es mejor contar con uno que no contar con ninguno, ¿no? Sí, y de hecho en los bloques que estuvieron presentes en esta reunión, que fue con el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, que estuvo presente hace unas semanas para hacer un informe sobre el presupuesto 2026, una de las quejas principales fue alrededor de estas leyes, ¿no? Claro. Que, bueno, justo hoy conocimos que este decreto presidencial que las promulga pero suspende su aplicación, están pidiendo por la ley de emergencia en discapacidad, están pidiendo por la ley de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, que son leyes sancionadas, se tiene que cumplir la ley y por eso también está la amenaza, de hecho ya hay un dictamen para una interpelación con moción de censura al jefe de gabinete Guillermo Francos. Y bueno, toda una versión o todo un rumor, porque ni siquiera es una versión, es un rumor sobre qué es lo que puede pasar precisamente con el gabinete, ya que lo mencionás a Guillermo Francos, después de las elecciones. Eso es un tema aparte, no es que tenga que ver estrictamente con la actividad en el Congreso, pero bueno, es el contexto en el cual se dan estos debates. Mientras tanto, acá abajo están viendo que estamos transmitiendo la Comisión de Fentanilo adulterado y o contaminado, pero bueno, como estamos también al mismo tiempo, a muy poquito que empiece la de Presupuesto y Hacienda, lo que hacemos es ponerla en vivo en la página de Diputados, ahí están viendo, en el YouTube, Diputados Argentina. Es muy importante poner en tiempo real estas comisiones, a veces por una cuestión de solapamiento de comisiones es una opción que tenemos para que no se pierdan detalles de lo que se está debatiendo. Ahí están contando, dando testimonio los familiares de las víctimas. Recuerden que esta es una investigación que no es judicial, es una investigación política y lo que se trata es... También, además de familiares, están convocados responsables de laboratorios. Sí, laboratorios del área farmacéutica, de hospitales, representantes sindicales. Claro, también. Porque el tema es, precisamente, hago esta pequeña observación y ahí seguimos, pero el tema es poder determinar si acá hubo, hubo una especulación con este fentanilo. Una cosa es si se contaminó y otra cosa es si estuvo adulterado. Y si estuvo adulterado, ¿cuál fue el objetivo? Y quiénes participaron de ese proceso de adulteración y qué se pretendía con eso. Porque eso le generó la muerte
por lo menos a 100 personas. Y decimos por lo menos porque la justicia todavía no pudo determinar cuántas son las víctimas directamente vinculadas con el fentanilo, y también hay personas que resultaron gravemente afectadas y sobrevivieron, pero gravísimamente afectadas por el suministro de este opiáceo, que es de utilización sanitaria, hospitalaria, pero que en este caso en particular, con estas partidas, o por su situación de adulteramiento o por su situación de contaminación, en alguno de los dos casos le produjo la muerte a por lo menos 100 personas, si no más. Es una verdadera tragedia humanitaria que, de no haber sido por el Congreso de la Nación, esto la verdad es que no tenía mucha presencia en los medios. Ahora sí, Jessy, vos trajiste información sobre el presupuesto 2026 porque esto trae consigo derogaciones. Sí, así es. Hay varias leyes que son cuestionadas en el presupuesto 2026 y la idea es repasar un poco cuáles son. Espera, sí, no te entendí, me dijiste algo, pero no te alcancé a escuchar. Perdón, ahí está, dale. Bueno, el presupuesto 2026, decíamos, hay algunas leyes que son cuestionadas y que se pretende avanzar en la derogación de determinados artículos, no en las leyes en su totalidad, sino en determinados artículos. Si te parece, podemos repasar con algunas placas cuáles son estos artículos para que se puedan identificar. Empezamos con el artículo 30, que está en el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo para el año 2026, que tiene que ver con educación y ciencia. ¿Qué es lo que propone? Es eliminar la obligación de que el 6% del PBI esté destinado a la educación nacional del país. Eso es la Ley de Educación Nacional, que tiene un artículo donde establece que tiene que ser ese porcentaje del PBI. Bueno, se propone eliminar esa obligación, es decir, el objetivo es fundamentalmente, digamos, por la línea fiscal que tiene el gobierno, es para que sea menos, ¿no? De ese porcentaje. De todas maneras, hay que decir también que, si bien es un artículo que existe actualmente en la Ley de Educación, no es que se cumplió en todos los gobiernos tampoco, ¿no? O sea, siempre terminó siendo menos el porcentaje destinado al PBI. Entonces, bueno, eso es un poco también parte de lo que cuestiona el gobierno. Después también un artículo de la ley que establece que la obligación de que el 1% del PBI se destine a ciencia, técnica e innovación. Esto también propone derogarlo este presupuesto. Y otro que tiene que ver con la educación técnica, que dice el 0,2% de los ingresos corrientes deben estar destinados allí. Eso también se propone derogar. Entonces, tenemos en este artículo 30, va a ser seguramente objeto de polémicas cuando venga el secretario de Educación, va a venir también el secretario seguramente de Políticas Universitarias, que también estuvo en otra oportunidad aquí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde esto va a ser un debate seguramente. Y la oposición va a intentar que no se deroguen estos artículos que propone el Poder Ejecutivo. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los puntos que se propone derogar. Creo es el que tiene que ver con el régimen de zonas frías, que vimos este debate ya la semana pasada cuando vinieron representantes de la Secretaría de Energía a exponer y ratificaron la intención con respecto al cambio que proponen para el régimen de zonas frías, que está en el artículo 72 del presupuesto 2026. Lo que es el régimen de zonas frías, para explicarlo sencillamente, es un régimen de subsidios del gas natural para las provincias y las zonas donde, por ejemplo, hay muy bajas temperaturas, ¿no? Claro. Por ejemplo, la Patagonia, ¿no? Mendoza también es otra de las provincias. Este régimen de zonas frías luego fue ampliado, una vez que se sancionó la ley, fue ampliado a otras zonas. Entonces, por ejemplo, se amplió a partes de la provincia de Buenos Aires, donde también hay muy bajas temperaturas, algunas zonas de Córdoba, otras zonas de Santa Fe y otras de Mendoza. Ahora, ¿qué pasa? Según lo que escuchamos de los representantes de la Secretaría de Energía la semana pasada, la intención del gobierno es ir a una reducción paulatina y cada vez mayor de los subsidios a todos los consumidores. Y lo que quieren es también, este régimen de zonas frías también lo consideran parte de esos subsidios, que son muchos subsidios, la verdad, los que llegan a estas zonas, porque,
está fundamentado en que lo necesitan. Entonces lo que propone es no derogar todo el régimen, sino derogar esa ampliación que lo que haría es afectar o sacarle el subsidio que tienen de gas actualmente a zonas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Es decir, eliminar la ampliación. No todo el régimen, sino la ampliación. Esa es otra de las propuestas que tiene y que ya la semana pasada, cuando vinieron de la Secretaría de Energía a exponer por parte del Poder Ejecutivo, hubo varios cuestionamientos de la oposición para sostener este régimen tal cual está, sin ninguna derogación. Esto es lo que quedó aprobado con el poncho. ¿Te acordás que, ¿cómo se llamaba el diputado que era el diputado que militó por el tema de las zonas frías, que vino con el poncho? Ah, el mendocino, sí. Es esta claro. Esto es lo que se había conseguido, es la ampliación de esas zonas, digamos, protegidas por bajas temperaturas para que tengan tarifas diferenciales. Exactamente, sí, tienen, o sea, subsidiado, está una gran parte, que no sé si alrededor de la mitad está subsidiada o sea, porque, bueno, justamente tienen un consumo mayor por vivir donde viven, digamos. Sí, sí, y porque también eso había abierto en su momento el debate al contrario, por todas las zonas cálidas que tienen que tener durante 10 meses del año prendido el aire acondicionado para poder subsistir y pagan. ¿Te acordás que le íbamos preguntando a los diputados si tenían las boletas y nos contaban en su momento? Y a lo que se pagaba en la Ciudad de Buenos Aires, las diferencias eran abismales. Hoy yo no sé, porque hoy estamos todos pagando muchísimo más de servicios públicos, pero bueno, en su momento me acuerdo que era como, ¿qué? 200.000 pesos de luz. Como, claro, bueno, esto digo, lo que va a implicar en concreto de avanzar esta derogación, de la ampliación del régimen de zonas frías, va a implicar en concreto que en esas provincias donde hoy tienen la tarifa subsidiada, les va a implicar un aumento muy grande de la tarifa de gas, ¿no? Y vamos a repasar el último punto donde en el artículo 73 se propone también derogar lo que es la movilidad del régimen de asignaciones familiares. ¿Qué quiere decir la movilidad? Que hoy en día todas las asignaciones familiares que paga el Estado se aumentan y se ajustan con las jubilaciones, ¿sí? Las jubilaciones, recordemos, se ajustan por inflación, por el último cambio en la movilidad. Lo que hace este artículo que propone el presupuesto, o sea, por parte del Poder Ejecutivo, es eliminar la movilidad. Es decir, se mantienen las asignaciones familiares, pero va a depender de cuándo el Poder Ejecutivo quiera aumentarlas y cuánto. ¿Sí? O sea, no va a haber un aumento y un ajuste automático como es actualmente, sino que va a depender de lo que disponga el Poder Ejecutivo. Y un dato para tener en cuenta, ¿quiénes van a ser los afectados en caso de que se avance en esta derogación? Bueno, la AUH, más de 4 millones de beneficiarios, y la asignación por hijo, más de 4 millones de beneficiarios. Así que seguramente van a estar estos beneficiarios, que son muchísimos en todo el país, mirando atentamente el debate del presupuesto. Veremos cuándo se debate este capítulo que tiene que ver con asignaciones familiares. La oposición ha pedido, por ejemplo, que venga la ministra Sandra Petovelo de Capital Humano, que es, bueno, quien está a cargo, digamos, de este área más social, pero hasta ahora no han hecho ninguna confirmación de que vendría la ministra Petovelo. Pero bueno, a ella seguramente es a quien le van a reclamar para que no se derogue esta movilidad. Sí. Bueno, atentos entonces, esto va a pasar en un ratito nada más, en 15 minutos. Mientras tanto, como hay otras comisiones activas, esos debates tratan de apurarlos, aunque bueno, hay concomitancia de comisiones, entonces a veces que los diputados se van de una y se meten en la otra, pero lo cierto es que lo que va a pasar a partir de las 13 horas, repetimos, con este pequeño cambio de otros funcionarios que van a estar dando cuenta de sus áreas en modernización y en transformación del Estado, porque lo que estaba previsto es que viniera el de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias. Por ahí, como salió justo publicado esto en el boletín oficial, no eran los días acorde para que vengan, aunque hubiera estado bueno. Van a venir, igual está previsto que vengan seguramente la próxima semana, y mañana también va a haber Comisión de Presupuesto y Hacienda. Mañana va a ser importante porque viene el secretario de Trabajo
Julio Cordero, que también ha venido en otras oportunidades, pero seguramente va a haber un debate interesante. Sí, porque también. recuerdan ustedes que en el coloquio de IDEA, el ministro de Economía, que manda un video, ahí lo que dice es que efectivamente hay que ir hacia una reforma laboral. Evidentemente esto es algo que yo creo que todos los partidos políticos coinciden, todos los espacios políticos coinciden. La diferencia es en el cómo, en el por dónde se va hacia esa reforma laboral, y además ahí hay que estar muy atentos en cómo queda conformado el Congreso, ¿no? Después de estas elecciones del 26 de octubre, porque ahí también hay que generar consensos para ver en qué sentido se pueden dar estos debates. Les quiero contar también que se reunió el Grupo Parlamentario de Amistad con Singapur. Ahí estamos viendo a los representantes. Esto es una delegación de diputados de ese país que estuvo visitando a nuestra Cámara de Diputados de la Nación. Allí estuvo la presidenta, que es la diputada por el PRO, Belena Abico. Ella es la que preside este grupo parlamentario. Se agradeció la delegación asiática. Se celebraron las relaciones diplomáticas entre Argentina y Singapur. Y ahí estamos viendo al diputado Valdés, que también obviamente conoce y mucho sobre estos vínculos. Hay un valor simbólico y humano que trasciende lo económico. Miren todos cómo generaban este intercambio que hubo. La experiencia en materia de educación, tecnología e innovación es una fuente de inspiración para nuestro país, dijeron algunos de los diputados que participaron. Impresiona ver el posicionamiento como líder tecnológico mundial de este país, la influencia decisiva de la industria en la vida de los habitantes, el desarrollo sustentable de la innovación. Ahí que estaban viendo, bueno, se están sacando las fotos. Eduardo Valdés, por ejemplo, que también es presidente de la Comisión de Mercosur, dijo: miramos a Singapur como puente entre esta región y la región del sudeste asiático. También es un país líder en concepto de organización. Su presencia constituye un gesto de amistad y de cooperación que se valora profundamente y se reafirma el diálogo y el entendimiento mutuo entre ambos países. El embajador de Singapur en la Argentina también estuvo presente. Les digo el nombre, es medio difícil. Leong Hon Ke, o Ki, vayamos a saber cómo se pronuncia. Perdón al señor Leong si no lo dije bien. Y el embajador dijo: este es un mundo tecnológico y todos tenemos un interés en el bienestar. Singapur fue beneficiado en las últimas décadas en libre comercio y tenemos una economía floreciente en este momento, pero por la rivalidad creciente en el mundo es importante extender nuestra cooperación también en el ámbito internacional. Bueno, ahí alguna de las frases más salientes de este encuentro, que siempre es interesante, siempre es enriquecedor. Los diputados todos siempre destacan el valor que tienen estos espacios porque pueden hacer además debates sobre legislación comparada y después, bueno, conocer cómo pueden profundizarse los vínculos, no solo desde la diplomacia, sino también en cooperaciones. Sobre todo se habla mucho de cooperaciones educativas. Hay muchos contingentes de estudiantes que vienen a formarse a nuestro país o viceversa, se generan convenios con universidades, también con empresas que vienen acá, porque es lo que nosotros miramos, obviamente, a la inversa también sucederá, empresas que vienen acá por ahí a generar inversiones o a ver cómo estamos en materia sobre todo de renovación energética y toda esta cuestión, a donde, bueno, el sudeste asiático mira de cerca porque claramente ellos son potencia en este sentido, ¿no? Sí, sí, completamente, y es verdad que hay mucho interés. Bueno, también hacen no solo intercambio de, bueno, qué tipo de legislación hay cada país, por ejemplo, bueno, vos decías todo lo que es energías renovables, ¿no? Que es algo nuevo. Bueno, qué tipo de regímenes se hacen para poder avanzar en ese sentido. Y según cada país también ahí se favorecen estas comparaciones legislativas o normativas, no sé, en materia de seguridad muchas veces. Todo depende de los puntos en común. Justo con Singapur pareciera que hallar esos puntos en común para la comparación normativa no es tan fácil, pero bueno, desde el punto de vista de lo que es la tecnología, bueno, imagínense toda la cuestión vinculada a la inteligencia artificial que este Congreso empieza a debatir tímidamente. Sí. Ahí seguramente hay proyectos y en el sudeste asiático esto seguramente tenga otro devenir, ¿no? Otro avance. También es otra sociedad completamente distinta, hay que decirla, la cuestión de la identidad latinoamericana está muy marcada y el sudeste asiático debe mirar también al revés como, wow, miren cómo ellos van por la vida generando cosas que seguramente ni se imaginen. Bueno,
Ven que ahí continúa el debate sobre el fentanilo ahí debajo, que se está transmitiendo en vivo a través de la página de YouTube de Diputados, es @diputados.argentina y pueden acceder en vivo. Y después, por supuesto, nosotros también vamos a estar retomando. Entonces, hoy, que es un día con mucha actividad, tuvimos más temprano el debate por la cuestión de los atletas olímpicos y del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Hubo dictamen de mayoría, es decir, que ya está listo para llegar al recinto con 66 firmas. Sí, pero ahí anunciaba Venegas Lynch que iban a ir con un dictamen de rechazo. Así es, sí. Es más que nada porque, bueno, decían varios diputados, esto tiene necesitan que se aplique el financiamiento que tenía asignado. Lo que decían los diputados es, bueno, esto no tiene un costo fiscal porque ya tenía asignado un presupuesto y no se estaba aplicando. Claro, que tiene que ver con la telefonía celular, ¿no? No, para, digamos, todo lo que es la subvención para... No, pero que sale de la telefonía celular. Ah, de los impuestos. Sí, de los impuestos a la telefonía celular. Bueno, se quedan en la pantalla de TV porque ahora en unos minutitos nada más empieza la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la participación de estos dos funcionarios. Ya llega también el equipo de Mauri. ¿Vos te quedás un ratito más, Jessy? Perfecto, se queda ahí atenta. Y nosotros nos reencontramos mañana en otro día donde también va a haber mucha actividad aquí en el Congreso. Y como todos los miércoles también va a haber mucho movimiento afuera del mismo. Que esté muy bien, que pasen una linda tarde. Nos vemos mañana. Gracias, Jessy. A vos, Meni. Chau.